Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué hermoso poder estar nuevamente con usted en este otro programa, aquí recuperando las doctrinas. Es un programa donde podemos hablar un poquito más como un estudio bíblico y no tanto como una prédica, aunque muchas veces tiendo a eso. La enseñanza es buena, queridos hermanos, porque nos hace afirmarnos en el camino con el Señor. Vamos a hacer una pequeñísima oración para poder comenzar este estudio del día de hoy. Amén. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, porque sabemos que tu palabra, dice, es la que nos hace libres, Señor. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. Tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra dice también que es la verdad. Y es por eso que nosotros, Señor, necesitamos comprender, necesitamos saber, necesitamos revelación de tu palabra, para que cuando tú, Señor Santo, nos encuentres preparados, Señor, como un pueblo, Señor, que no es ignorante, sino con un pueblo, Señor, que tiene buena base bíblica, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor, porque de esa manera todos, Señor, escudriñamos las Escrituras y podemos, Señor, profundizar un poquito más, Señor, en varias temáticas, Señor, que tenemos que conversar. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, querido hermano. La vez pasada ya terminamos una temática sobre el juicio de Dios. Vimos muchas cosas, profundizamos varias cosas y fue bonito poder darles a conocer todos estos estudios, y sería bueno de que las cosas que no le quedaron muy bien comprendidas, que lo vuelvan a oír, Usted sabe de que Pablo decía que era necesario el ministerio de la repetición. O sea, decía que él tenía esa de repetir, de martillar, para que nos quedara bien incrustada tanto en nuestras mentes como también en nuestro corazón. Así de que eso es importante, pero de ahí depende solamente de usted, porque está tanto en la página de Facebook como en el YouTube de nuestras redes sociales, y ahí usted lo puede escuchar todas las veces que usted quiera, analizarlo, escribirlo, anotarlo, estudiarlo, profundizarlo, más todavía, porque solamente cogimos algunas cosas, pero algunas cosas están por encima. Así de que esperemos y realmente estos estudios que estamos haciendo los días miércoles son justamente para eso, para que usted pueda escudriñar, para que tenga su Biblia, para que tenga sus apuntes, para que tenga su cuaderno, su lápiz, y usted pueda escudriñar las Escrituras. Amén. Entonces, vamos a ir a una temática donde un buen tiempo atrás, yo la di en nuestra iglesia, a algunos hermanos. Pero claro, aquí sería bueno de que todos los hermanos comprendieran esto, y es acerca de las edades bíblicas. Y vamos a ver si esto lo hago funcionar. Espera un poquito. Ahí está. Amén. Las edades bíblicas. Y a pesar de que son aproximadamente los mismos los que hermanos ya tuvieron en este estudio, le he cambiado algunas cosas, le he agregado para que profundizar incluso un poquito más sobre lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué las edades bíblicas? Porque siempre se ha sabido, o seguramente usted ha escuchado, de las 7 dispensaciones. Dispensación 1, 2, 3, hasta llegar al número 7. Y es verdad que hay una división de tiempos en cada cosa, pero todo está visto en sí de una perspectiva terrenal. Pero acuérdese, hermano, que las dispensaciones comenzaron mucho antes, cuando ni siquiera usted y yo estábamos, y cuando ya había una dispensación angelical. Amén.
Y esos temas los vamos a ir aquí tomando poquito a poquito para que podamos cada vez profundizar un poquito más. Amén. Vamos entonces a comenzar. Primeramente, hermanos, nosotros tenemos que comprender de que la Biblia se explica a sí misma. Aquí muchas veces no es necesario ponerle de una cosecha propia, porque la Biblia tiene palabra y tiene contestación para todas nuestras inquietudes. Entonces, si yo veo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que son una cantidad de libros, después viene Hechos, y después vienen las epístolas, y después viene Apocalipsis, podemos verlo también de esta manera, que el Antiguo Testamento hizo una preparación de lo que venía más adelante. Acuérdese de que todo lo que el pueblo israelita hacía en sus partes religiosas, el ir del lugar atrio al lugar santo y después al lugar santísimo, la remisión de pecados, que tenían que sacrificar animales, que tenían que lavarse en el laboratorio, que todos los símbolos que están ahí en el lugar santo y lo que después está en el lugar santísimo, todo eso nos habla a nosotros de una preparación. Y hubo un tiempo, es por eso que esto le he puesto las edades bíblicas, porque hubo un tiempo donde Dios de una manera u otra preparó el camino. Y eso es lo que decía también Daniel, de que Isaías, de que el Señor venía, pero con una preparación. Hubo una preparación, porque todo lo que Israel hacía era justamente lo que Jesús iba a hacer en él, en su cuerpo, y lo que iba a hacer con el ser humano y con todo aquel que creía en él. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos decir que es una preparación. Pero después están los hechos, ya cuando Jesús muere, resucita, se empieza a conocer, hermano, y se empieza a propagar el evangelio. Y eso lo vemos en Hechos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios, habla de lo que hizo Jesús, del sacrificio, pero Hechos ya empieza la predicación, en eso ya empieza el propagarse el evangelio a toda criatura. Incluso ahí es cuando también empieza la propagación a nosotros, los gentiles. Ahí es cuando se da cuenta Pedro de que la salvación no era solamente para su pueblo, sino que el Señor le dice que esta salvación también es para el pueblo gentil. Aleluya. Y ahí aparece Pablo, que es el predicador, el arquitecto, aleluya, que predica al pueblo gentil, que eres tú, que soy yo. Todos los que son gentiles son aquellos que no son israelitas, no somos judíos. Yo soy chileno, ¿usted quiere eso? Pero sabemos, hermano, que nuestra cultura en las epístolas nos enseña, hermano, de que pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otro mundo. Y es por eso que están las epístolas, porque las epístolas te dan la explicación de lo que incluso se preparó. Mire, Pablo era muy sagaz. Acuérdense que Pablo, hermano, era un hombre que fue formado dentro de todo el formato de la religiosidad. Era un fariseo, queridos hermanos, pero no era cualquier fariseo, porque él se formó a los pies de Gamaliel, uno de los grandes fariseos de la historia, hermano. Entonces, vemos de que él tenía mucho conocimiento, incluso acuérdense de que tenía nacionalidad israelita o judía, pero también tenía nacionalidad romana. Imagínense. Entonces, vemos de que no era cualquiera persona. Entonces, él empieza, y varios, por supuestamente hermanos, aparte de Pablo, empiezan a escribir las epístolas. Y las epístolas son la explicación de lo que Israel hacía en el Antiguo Testamento. Las epístolas te
te explican por qué lo hicieron así, por qué significa tal cosa, por qué el lugar santo tenía estos símbolos, por qué el lugar santísimo tenía estos otros símbolos, por qué el pueblo de Israel tenía que mantenerse limpio. Y entonces empieza una explicación de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero mire, todo tiene un tiempo. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento, una preparación. Hubo un tiempo en Hechos que hubo un tiempo de propagarse el evangelio. Y hubo un tiempo también de las epístolas donde hubo la explicación. Pero también hay otro tiempo, que es el tiempo apocalíptico. El tiempo de Apocalipsis se podría decir que es la consumación de todas las cosas. Amén. La consumación de todas las cosas. Entonces, si nosotros vemos en todo, si podemos resumir toda la Biblia, Antiguo Testamento, Hechos, Epístola y Apocalipsis, estamos resumiendo que hubo una preparación, una propagación, una explicación, y también Apocalipsis hace una consumación de un tiempo también. Amén. Mire, vamos a ir a un versículo bíblico para que lo pueda entender un poquito mejor. Dice que Daniel capítulo 2, 20 y 21, y vaya entendiendo, dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Mire, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mire, hermano, qué increíble. Entonces aquí vemos de que no es que el Señor, nosotros no podemos pensar, ay, este fue nuestro destino. A ver, quiero explicar una cosa. Dios pone tiempos. Dios pone tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo. Incluso la palabra llega a decir que nuestros días aquí en la tierra están contados, hermano. Imagínense. O sea, de que usted no se va a morir antes porque sus días están contados. Claro que hay cosas, sí, que acortan esos días, que también los explica la palabra del Señor. Como por ejemplo, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que seas ¿de qué? De larga vida. Entonces, por lo contrario, si no honras a tu padre y a tu madre, entonces esos días largos ya se acortan. Me doy a entender, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de que Dios siempre tiene tiempos y tiene edades. Él los pone, hermano, y si Él quiere, los saca. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender de que nosotros no estamos puestos en este tiempo del arrebatamiento de la iglesia porque sencillamente se nos ocurrió nacer o sencillamente justamente hemos nacido en este tiempo. No, hermano. Si tú has nacido en este tiempo es porque Dios te ha puesto las capacidades para poder ser un más que vencedor. Un más que vencedor. Te ha puesto todo lo necesario para poder llegar al arrebatamiento. Te ha puesto todo lo necesario para ser fructífero y para poder estar bien aquí en esta vida de la tierra. ¿Por qué? Porque esa es tu edad. Tu edad, tu momento de nacer, el Señor ya lo tenía previsto. Te hizo nacer y Él te dio las capacidades, todas las capacidades necesarias para poder vivir justamente en este tiempo. Pero vivir ¿cómo? Vivir como el Señor le gusta. Amén. Y nada más que eso. Entonces, por ejemplo, cuando aquí la palabra dice tiempos, en el original es la palabra idam. Y dice que es de una raíz que corresponde a otro numeral, 5708, que quiere decir tiempo fijo. Mire, tiempo fijo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Dios
todo lo tiene bien planificado. Es por eso que dice la palabra, cuando Él habla de que el Señor viene a arrebatar a su iglesia, llega a decir la palabra que Él no se olvida de su promesa, sino que Él es paciente porque Él quiere de que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Entonces, Él no olvida sus promesas, Él no olvida su tiempo. Todo está establecido bajo el tiempo de Dios. ¿Se acuerda cuando le puse la vez pasada la línea cronológica? A pesar de que Dios no trabaja con el cronos, Él sí, para poder crear las cosas tuvo que haber un cronos. Tuvo que tener un cronos, un tiempo de poder crear el sol, de poder crear la luna, de poder crear la tierra, de poder crear al ser humano, de poder crear la parte angelical. Ahí se creó un tiempo. Hubo un principio, hermano, de que el Señor lo llenaba, dice, todo y en todo. Pero para poder crear se tuvo que retraer y crear ese tiempo cronos, ya que su tiempo es Cairo y no cronos. Entonces tuvo que haber un tiempo, y aquí es algo muy importante porque de aquí, bajo ese tiempo, nacen entonces las edades bíblicas. Y vemos que hubo un tiempo y en cada tiempo se caracteriza por algo, hermano. Esto es increíble. Cada tiempo se caracteriza de una forma y lo vamos a estar viendo. Amén. Vamos a ir avanzando. Dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire qué interesante eso. Dice que Él se va a reunir todas las cosas y Él va a cumplir todas las dispensaciones con respecto a los tiempos. O sea, dice que hay un tiempo tanto para los cielos como también hay un tiempo para los que están en la tierra. O sea, la parte angelical tiene un tiempo. Cuando hablamos de los juicios, eso tiene un tiempo. Siempre estuvimos hablando de que en este tiempo es una resurrección, en este tiempo es otra resurrección. Al final, después del milenio, es otra resurrección. Y después, al final, está la resurrección de los no salvos. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y Él dice que va a cumplir los tiempos. Y esto es muy importante, porque a pesar de que la gente diga, el mundo siempre ha sido igual, el mundo va hacia adelante, porque la filosofía está en que uno nace, crece, se multiplica y muere. Pero es una filosofía muy terrenal. Porque bien dice la palabra que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque sale del tiempo cronos y se va al tiempo kairos del Señor. Santo Dios, aleluya. ¿Se da cuenta? Se da cuenta de que el tiempo del Señor todo lo tiene calculado. Se lo voy a poner Efesios 1:10 en otro versículo bíblico. O en otra versión, perdón, es la Biblia Textual edición 2, dice así: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, los que están en los cielos y los que están en la tierra. Me gustó esta versión, hermano, porque aquí dice algo bien claro. Dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo. O sea, en Cristo, hermano. ¿Quién fue el que vino a salvar al mundo? ¿Quién fue el que salió de su Cairo para estar en el cronos de nosotros? Cristo. Él bajó de su Cairo, de su tiempo de Dios, se hizo criatura para ocupar un tiempo con nosotros en un tiempo crono. Nosotros vivimos en este tiempo crono, de cronológico, de reloj. Amén. Entonces, dice de que Él reúne todas las cosas en Cristo. O sea, de que en Él son juzgadas todas las cosas y que cada cosa va a tener su tiempo de dedicación. Cada cosa va a tener su tiempo donde el Señor va a reunir y va a poner y va a sacar todo lo que corresponde, sea
en los cielos, o sea, en la tierra. O sea que todo tiene su tiempo aquí debajo del sol. Amén. Pero aquí hay algo importantísimo en este versículo bíblico. Porque ¿quién reúne todas las cosas? Cristo. No el filósofo tanto, no la ciencia tanto, no lo que yo creo, no lo que usted cree, no lo que el resto puede decir. Todo se reúne. Todo nuestro tiempo se reúne aquí en la tierra, allá en el cielo, en Cristo. Imagínense, en Cristo. O sea, es por eso que el Señor dice que los alzó. Dice que todo, como cuando vimos nosotros la cosa del juicio, dice que el Padre le da a Él toda la facultad de hacer juicio. Porque todo el tiempo, todo el tiempo, hermano, está ahora en Él. Amén. Y es por eso de que hay un tiempo siempre para nosotros. Aleluya, seguimos adelante. Ahora, aquí hay algo interesante en todo esto, porque si en Cristo se reúne todo el tiempo, tanto los que están en la tierra como en el cielo, hay alguien, y creo que me escucha bien, que sí quiere cambiar tu tiempo. Y cuando me refiero que quiere cambiar tu tiempo, quiere cambiar tu edad, quiere cambiar tu rumbo, quiere cambiar tu destino, quiere cambiar, y Él ha llegado y trata de incursionar en esta tierra para cambiar el tiempo y que salgas del tiempo en Cristo y te pongas en tu propio tiempo y de esa manera poderte salir de la voluntad del Señor. Y no es que no lo diga yo, no, lo dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 25. Mire qué interesante lo que dice acá. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y aquí algo muy importante. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí Daniel está hablando del tiempo de la gran tribulación. Amén. Y que dice que el anticristo va a cambiar los tiempos, pero no solamente eso, sino que dentro de este tiempo de nosotros, dentro de este tiempo cronos, ¿qué es lo que va a cambiar? La ley. Va a cambiar una ley que es contraria a la ley de Dios. Va a cambiar los tiempos donde la gente va a empezar a pensar diferente a como pensó su padre, a como pensó su abuelo, a como pensaron ahí los apóstoles ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, aquí hay alguien que sí, él va a querer cambiar tu tiempo. Él sí va a querer cambiar tu destino. Cuando hablo de tiempo, Él va a querer cambiar tu destino. Y esto es muy importante que lo entienda. ¿Dónde tú tienes resguardado tu destino? Una vez estamos pasando por la calle y había un hombre que estaba pidiendo limosna. Y entonces alguien va que pasaba ahí y le dice, oye, pobrecito, el destino que Dios le tenía a este hombre. Mire, es como decir, pobrecito, mira, este es el tiempo que Dios le tenía a este hombre de ser limosnero, de ser pobre, de estar ahí, de no poder surgir. ¿Es así, hermano? Claro que no. Porque el destino está resguardado en Cristo. Si tú estás en Cristo, tu destino está resguardado porque en Él se junta todo el tiempo, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Aleluya. Ahora, si te sales de eso, entonces hay alguien que quiere cambiar tu tiempo, que quiere cambiar tu destino. Entonces no es que Dios, pobrecito, que Dios
le tenía ese destino. No, es pobrecito, porque el anticristo, el mismo diablo que el Señor le reprenda, cambió el destino de ese hombre, porque no tuvo a lo mejor la sensatez o no tuvo el de buscar verdaderamente a Cristo, porque todo está en Cristo, todo tiempo está ahí. Es por eso que dice la palabra del Señor, de que tu vida está resguardada en el hueco de su mano. Ahí, en Él, está resguardado, porque todo está en Él. Entonces, nosotros tenemos que tener muchas veces cuidado cómo hablamos, querido hermano. El destino, el tiempo, lo que va a ser de ti, eso está en Cristo. Y si está en Cristo son cosas buenas. Pero si nos empiezan a pasar cosas malas, si empiezan a salirnos, hermano, es porque una, no le hemos creído a Él. Y otra, de que sencillamente le hemos creído más a este anticristo, que dice que va a cambiar los tiempos, que va a cambiar el destino. ¿A través de qué? De cambiar la ley. Te va a hacer pensar diferente. Te va a empezar de que tú hagas cosas diferentes. Entonces, lo que ya era malo, ya no es tan malo. Y lo que realmente el Señor pensaba que era bueno, hoy día pareciera que fuera malo. Entonces, aquí empieza un tiempo babilónico, hermano. Un tiempo babilónico donde la iglesia en Apocalipsis le llega a decir el Señor, iglesia, pueblo mío, sal de ahí, sal de ese tiempo. Sal de ese tiempo incómodo, sal de ese tiempo que quiere cambiar tu destino, que quiere cambiar dónde tú vas a pasar la eternidad. Increíble, hermano. Pero aquí nos está diciendo justamente esto. Él quiere cambiar tu tiempo, quiere cambiar tu destino. Así que en el nombre de Cristo Jesús no lo vamos a dejar. Amén. Seguimos adelante. Entonces, ya hablando y terminando un poquito hablar sobre el tiempo, podemos hablar un poquito de las 7 dispensaciones. Yo sé que usted se la sabe, pero usted se va a dar cuenta que vamos a ir tomando entre medio otros temas que pertenecen a la dispensación, pero que vamos a ir profundizando un poquito más. Amén. Por ejemplo, la primera dispensación está dentro de la inocencia. ¿Ok? El Señor creó al hombre, pero lo creó inocente. Inocente. Ahora, por supuesto que esta creación tuvo su caída, ¿no? ¿Y por qué tuvo su caída? Porque hubo una desobediencia. Aquí hay algo muy importante. Entonces, leemos Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Aquí estamos en la primera dispensación. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Mire, aquí dice claramente de que el Señor formó. Amén. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay algo que es imagen y hay otra cosa que es semejanza. Amén. Incluso señoré en los peces del mar. Mire, hermano, señoré. O sea, ellos podían tener dominio de los seres que estaban en el mar. Y de las aves de los cielos. O sea, podían tener dominio de las aves que volaban en los cielos. Y de las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasó con esto, querido hermano? Cuando hablamos de imagen y semejanza, habla de un cuerpo especial, con actitudes especiales, hermano, porque ellos eran imagen y semejanza de Dios, hermano. Imagen y semejanza de Dios, eso es lo que el Señor nos formó. Éramos seres de luz, vivientes y perfectos, porque éramos inocentes. O sea, lo único que es que éramos personas inocentes. No sabíamos lo que era el pecado, pero sí
Eran personas perfectas, eran personas vivientes, personas de luz, hermano, personas de luz. Aquí hay algo muy importante que quiero que vaya comprendiendo, así póngame mucho la atención. Yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 5, versículo 48, y dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si al principio fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, esto quiere decir que éramos como el Padre, también perfecto. Era una creación perfecta, hermano, perfecta. Ahora, si seguimos hablando de esto, ¿se acuerdan que un tiempo estuvimos hablando de la perfección? ¿Dónde el Señor nos quiere llevar? A la perfección. ¿Se acuerda de la escalera? ¿No? Que empezaba con, ya no me acuerdo, pero era pais, y después incluso eran los tecnones, los huíos, y después están los teleios. Y teleios es la palabra perfecto. Amén. Entonces, esa perfección estaba en el principio. Estaba en el principio ahí en el jardín del Edén. El Señor lo formó perfecto a imagen y semejanza. Y no solamente eso. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, espero que esté bien el versículo, a ver si me lo pueden corroborar. 1 Corintios 15, 50, parece que mucho ese versículo. Bueno, ahí vamos a ver. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ok. Aquí hay algo importante. ¿Está bien? Sí, amén. Ahí me están diciendo, así que está bien. Aleluya. Entonces aquí tenemos un versículo importante que dice que carne y sangre no heredan. Carne y sangre no heredan. Mire, a ver, si carne y sangre no heredan, ¿de qué estaban hechos? Entonces, Adán, porque al principio los dos se llamaban Adán antes del pecado. Si sangre y carne no heredan el reino de Dios y ellos eran perfectos, entonces ¿de qué estaban hechos? ¡Qué pregunta, hermano, para volverse loco! ¿Ah? Eran seres perfectos, pero eran seres de luz, hermano. Eran seres de luz. Entonces nosotros tenemos que entender que esa pareja del principio, antes del pecado, tenía una forma muy especial. Eran seres muy especiales, ya que sangre y carne no heredan el reino de Dios, porque es algo que se corrompe, ¿no? Y en el cielo dice de que no entra nada corrupto o algo que se corrompe. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo quiero que vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Acuérdense que es estudio bíblico y por eso hay bastantes versículos bíblicos. Amén. Y dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ok, este es el versículo típico de que muchos pastores, predicadores, en todos los tiempos se ha hablado. Porque habla de la venida de Cristo, y está correcto, habla de la parusía. Amén. Habla del arrebatamiento de la iglesia o del rapto, si quiere usted llamarlo de esta forma. Entonces, dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después viene este versículo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok. Esta palabra que dice así, luego nosotros los que vivimos, muchas veces se traduce de esta forma: luego nosotros los que hayamos quedado, los que todavía estemos vivos.
Entonces seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Ok, amén. ¿Se puede traducir así? Sí, en cierta manera. Pero si uno profundiza un poquito esta palabra, uno se va a dar cuenta de que no está hablando justamente de la vida física. ¿De qué está hablando? Esta palabra vivimos viene de la palabra vivir, y usted lo puede ahí ver en el diccionario Strong, el 2198, que usa una palabra griega, y es la palabra zoe, o saoe. Y la palabra zoe, hermano, quiere decir vida, viviente, vivir y vivo. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante, hermano, porque aquí no está hablando de que ellos tenían vida física. Si hubiera dicho, luego nosotros lo que vivimos o lo que tengamos todavía vida física, hubiera dicho la palabra bio, porque bio en griego es vida física. Pero aquí es la palabra zoe, y zoe quiere decir vida abundante, vida espiritual, vida de Dios, vida como la que tiene Él. Entonces, si usted se da cuenta de estas palabras, ¿sabe lo que está diciendo? Aquí, en este primera de Tesalonicenses, dice, luego nosotros los que tengamos vida espiritual, los que tengamos vida abundante, los que tengamos la vida de Dios y estemos aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes. Aleluya. Entonces, vaya entendiendo el significado realmente de este versículo, ¿no? Y es por eso que le puse la traducción original, que es la palabra zoe y no la palabra bio. No estamos hablando de una vida física. Entonces no se trata solamente, menos mal, que el Señor venga y el Señor me va a llevar. Sí, claro que te va a llevar. Pero vas a ser arrebatado siempre y cuando tengamos vida espiritual, vida zoe, vida de Dios, vida abundante, que andemos en novedad de vida. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, cuando vemos esto, aquí esta palabra también se le dice viviente. Y en otras versiones, y no se las puse aquí, qué lástima, hermano, que no se las puse, no alcancé realmente, pero a ver si se lo pongo para la próxima para poderle dar más fuerza a este versículo. Dice, luego nosotros los vivientes, eso es lo que está diciendo, luego nosotros los vivientes, los que tengamos vida espiritual, no solamente los que tengamos vida física, los que tengamos vida espiritual, ahí seremos arrebatados justamente con el resto. Entonces, esta palabra viviente es bien especial porque si uno va a Génesis capítulo 3 y versículo 20, dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los que vivientes. Y esta palabra viviente no es de que es madre de todo ser que nace, hermano, sino de toda la gente que ella obtuvo en esa relación con Adán. Entonces, hermano, pero aquí, ¿dónde está hablando aquí? Aquí está hablando dentro del huerto, donde todavía no había pecado. Entonces, si carne ni sangre no heredaban, y ellos daban a luz a vivientes. ¿Quiénes eran ellos? Vivientes. ¿Por qué eran vivientes? Porque tenían vida de Dios, tenían contacto de Dios, hablaban con Dios, no tenían ese problema que tenemos nosotros, que tenemos que orar no sé cuánto tiempo para tener un contacto. Aleluya. Pero ellos podían hablar perfectamente. Entonces, hermano, ella era madre de los vivientes, madre de esos hombres y mujeres que tienen vida espiritual. Entonces, es muy importante esta palabra, hermano. Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. Ok, nuevamente, esa palabra vida es la palabra que yo le dije al delante, Zoe. Yo he venido para que tengan vida Zoe.
no para que tengan vida física, porque mire, muchas veces somos buenos para orar para que el Señor sane. Señor, yo te pido de que tú sanes a tal persona. Señor, yo te pido de que tú me sanes. Señor, yo te pido de que tú sanes a esa persona, a esa persona que yo conocí. Te pido que tú sanes a esa tía o ese tío. Está bien, hermano. El Señor nos dice que tenemos que orar y que tenemos que presentar las peticiones y que Él tiene misericordia para contestarlas. Amén. Pero quiero que vea un poquito esto, porque dice que el Señor vino para darnos vida zoe, vida espiritual. Entonces, hermano, muchas veces solamente nuestra mirada está en que el Señor nos dé vida física. Pero nuestra mirada, si va un poquito más allá, debería ser que nos dé vida zoe, vida de vivientes, vida de Dios, vida espiritual. Aleluya. Porque la vida espiritual, hermano, esa es riquísima. Esa te mantiene en la tierra y te da vida zoe aquí en la tierra y te da vida eterna allá en el cielo. Aleluya. Amén. Ahora, mire, incluso podemos seguir leyendo el versículo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Acuérdese que aquí está hablando del diablo, que el Señor lo reprenda, que viene a matar, robar y destruir. Y eso es una verdad, hermano. Él no viene a jugar con nosotros. Él lo único que quiere es matar, robar y destruir. Pero el Señor ha venido a que tengamos vida espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes vencer al que viene a matar, robar y destruir? ¿Con la vida física? No. Con la vida zoe, con la vida espiritual. Con eso tú vences al diablo. Con eso tú vences a tu enemigo. Tú no lo vas a vencer solamente con un poco de conocimiento. No, tú tienes que tener vida espiritual. La vida espiritual es la que vence al enemigo. Amén. Y es por eso que el Señor dijo: pero yo he venido para que tengan esta vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida que hace que el ladrón pueda huir. Ese que quiere venir a matar, robar y destruir, huya cuando ve a alguien con vida zoe, con vida espiritual. Amén. Y dice: y para que la tengan en abundancia. O sea, no es solamente que el Señor te va a dar vida espiritual, sino que te va a abundar de esa vida. Y esta palabra abundar, hermano, es la palabra perizos, ahí en griego, que quiere decir en el sentido de más allá. Dice, es súper abundante. O sea, es la vida espiritual que el Señor te quiere dar, esa vida de viviente que el Señor te quiere dar, es una que el Señor te la quiere dar como una superabundancia. O sea, es más allá, es más que una vida física, es más que una vida almática. No, es una vida espiritual, hermano. Es una vida que nosotros tenemos que alcanzar para poder comprender, para que seamos sabios e inteligentes en poder causar nuestra vida como corresponde. Amén. Entonces dice superabundante en cantidad. Este es el diccionario, hermano, que le estoy leyendo, ¿no? En cantidad. Dice superior en calidad. Mire, tiene cantidad y tiene calidad. Aleluya, santo Dios. O sea, la vida de Dios tiene cantidad de vida, o sea, en una abundancia, pero también tiene calidad. Calidad. Yo me acuerdo que algunos hermanos centroamericanos, cuando explican algo lindo, dicen, calidad. Yo a veces no sé si tengo que decir calamidad o calidad. Amén, hermano. Pero el Señor quiere darnos esa vida abundante. Mire lo que dice. Es una vida, dice, violentamente, que te da ventaja, es una vida con insistencia, abundancia, abundantemente. Y dice que es preeminencia, o sea, que permanece, hermano. Amén. Que está todo el tiempo ahí. Y que te da, mire, esto me gustó mucho, dice que te da ventaja. ¿Ventaja de qué? Por el versículo de arriba. Porque dice, el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. Entonces, aunque venga el enemigo, ese se va a tener que huir, porque cuando ve vida zoe, cuando ve vida espiritual, cuando ve vida abundante, cuando ve vida superior, cuando ve cantidad de vida de Dios y calidad de vida de Dios, tiene que huir. No se va a enfrentar contra ti. Tiene que huir, porque todo lo de Dios lo hace que salga. Amén. Pero para eso hay que buscarlo, hermano. Para eso hay que buscarlo. Por eso le quise explicar esta parte, hermano, porque era lo que Adán y Eva eran en el principio, ahí en el huerto. Vivientes, hermano, con calidad de vida, con cantidad de vida. Eso era lo que eran en el principio, pero cuando salieron del huerto se acabó todo. Ellos pecaron, se vieron desnudos. Al parecer, su cuerpo, hermano, como les decía, que carne ni sangre no heredan el reino de los cielos. Al principio, al parecer, ellos no eran así como de carne, sino que cuando vino el pecado, se vieron como que abrieron sus ojos y la carne ciertamente se formó y se vieron que estaban desnudos, se vieron carnalmente. Pero al principio no eran así. Eran seres de luces. Eran seres perfectos. Eran seres. Y el Señor, ¿qué nos pide ahora? Que volvamos al huerto. Porque esa es nuestra casa. Esa es tu casa. Por eso el Señor te dice, tú eres moradoras de Sión. Aleluya. Es que esto es fantástico, hermano. Pero quiero que vaya entendiendo esta edad de la inocencia. Entonces, calidad de vida. Amén. Seguimos, hermano, para poder terminar esta primera parte. Entonces, Génesis 2, del 15 al 17, ¿qué pasó? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ahí estamos nosotros. Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué es lo que le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, carne ni sangre no heredan. ¿Por qué? Porque dice que nada incorruptible puede heredar. Entonces, dice, ciertamente morirá. ¿Qué es lo que muere en nuestra carne? Se pudre, se muere. Se corrompe. Todo lo que se corrompe no hereda el reino de los cielos. Entonces el Señor le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Terrible, hermano. Ahora, la gran responsabilidad se la dio a Adán. Porque fíjese de que, ¿quién comió primero? La hermana me va a decir, yo. Sí, Eva comió primero. Pero fíjese que cuando Eva comió, se vio, ella dijo, mira, no ha pasado nada, estamos perfectos, no hay ningún problema. Entonces no pasa nada, come nomás. Y le pasó a su marido, Adán. Y viene Adancito, sabiendo que él sí tenía la orden encima, y muerde. Y cuando dice que él come, ahí recién pasó algo y se vieron que habían pecado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad estaba en el hombre. Porque el hombre, el hombre fue formado por Dios, pero Eva fue sacado del hombre. Amén. Entonces, cuando Eva comió, no pasó nada, pero cuando pecó el hombre, se hizo como una cadena, donde los dos se le abrieron los ojos de su pecado. Santo Dios. Terrible, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Primeramente, en estos 10 minutos ya que me quedan, en la parte de la inocencia, en esta primera edad, hubo una prueba, sí. ¿Y cuál era lo que el Señor decía? Mantenerse en grado de integridad, en luz, en obediencia, en ser vivientes. Amén. Ser viviente, hermano. Tener vida espiritual, vida sola. Esa era la prueba. Tenían que mantenerse de esa forma.
¿Quiénes tenían que mantenerse de esa forma? Adán y Eva, los dos. Amén. Los dos tenían que mantenerse de esa forma. Pero acuérdense que la gran responsabilidad la tenía él. Amén. Ahora, ¿cuál fue el fallo de esto? Dice que escucharon la voz de la serpiente y fueron engañados. ¡Ay, santo Dios! Entonces, cuando ellos escucharon la voz de la serpiente y ellos pecaron y se escondieron, y el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Entonces, Adán va y le dice: nos escondimos o me escondí porque estamos desnudos. Y entonces el Señor dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí entonces él cuenta toda la historia, pero la cuenta de una manera bien especial, porque primero le dice: Eva me dio de comer. Y cuando le preguntaron a la Eva, le dijo: la serpiente me engañó. Y cuando le preguntaron a la serpiente, dijo: yo exijo una explicación. Santo Dios. Es verdad que la serpiente lo engañó. Porque, hermano, la serpiente, Satanás, que el Señor lo reprende, él entiende en cierta manera, porque él vivió esa parte del Señor antes de ser echados. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender de que siempre va a haber un engaño que Él quiere hacer con los hijos de Dios, con los hijos de luz, con los hijos vivientes, con los hijos que quieren vida espiritual. Siempre va a querer ser algo. Y tú no lo tienes que dejar. Tú tienes que luchar, pero no físicamente, hermano, porque así nadie lo vence, sino tú lo tienes que tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que vencerlo espiritualmente. Amén. Entonces, Satanás destruye la inocencia. Mire qué terrible, hermano. Destruye la inocencia del ser humano. Y no solamente destruye la inocencia, sino que a través de esto entra sangre al ser humano y entra el pecado que se hereda a toda la humanidad. Terrible. Terrible, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. Hubo un juicio. ¿Y de qué se trataba el juicio? El juicio se trataba de que fueron destituidos y fueron expulsados del Edén a una vida mortal. Antes estaban en Edén y acuérdense que ellos eran señores de las aves, eran como especial, podían tener un contacto con las aves, contacto con los seres del mar, contacto con los animales, contacto, hermanos, sin ningún problema. Entonces ellos fueron destituidos, fueron sacados de ese Edén. ¿Por qué, hermano? ¿Usted se ha preguntado por qué fueron destituidos del Edén? Porque dentro del Edén, hermano, estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerda que hemos estudiado sobre el camino? Y yo le decía de que cuando ellos pusieron 2 querubines con espadas que se movían para cuidar el camino al árbol de la vida. Porque si ellos con pecado hubieran comido del árbol de la vida, se hubiera eternizado el pecado. Y el Señor no quería que el pecado se eternizara, porque el Señor ya sabía de que iba a dar un día una salvación de gratis a cada uno de nosotros y que podamos volver nuevamente a Edén, nuevamente al paraíso, nuevamente al principio de las cosas, nuevamente a nuestro origen, en el nombre del Señor, sin pecado, porque en Él se borra todo pecado. Entonces, este tiempo de la conciencia, Génesis 4, del 11 al 13, 5 minutos, ahora pues, dice: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Ya aquí entró la siguiente edad, la edad de la conciencia. Pero de esto
vamos a verlo un poco más ya el próximo miércoles y vamos a hablar un poquito de la conciencia. Ya le hemos hablado de la inocencia, pero ahora tenemos que seguir con la conciencia. Y es muy interesante porque la inocencia no podemos volver a la inocencia, pero la conciencia sigue hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y que usted haya podido comprender un poquito más sobre este periodo de la inocencia y que tenga y que sepa que Dios tiene planificadas las edades. Dios sabe, dice que incluso Él sabe hasta el pelito que se cae de ti. Tiene contados, dice, los pelos de tu cabellera. Tiene contados todo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es muy matemático. Amén. Entonces, pero si estás en Él, ya que en Él se cumple todas las edades y el tiempo de los que están en las islas y de los que están en la tierra, si estás en Él, estás seguro. Entonces, yo hoy día te digo, asegúrate que estés en Él para que siempre seas un victorioso delante de cualquier circunstancia. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento por tu estudio, Señor mío. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes a comprender, Señor, esta edad maravillosa, que tú nos quieres volver al Edén a través de darnos vida espiritual, vida Zoe, vida, Señor, de viviente, vida, Señor Santo, donde tú, Señor, puedas, Señor, cambiar nuestro ser y que podamos ser vencedores, victoriosos, Señor, sabiendo que tenemos un enemigo, pero sí se puede vencer con una vida espiritual exquisita en calidad y en cantidad que tú has depositado en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada hermano. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estaríamos ya viendo el próximo miércoles y hablar un poquito de la segunda dispensación, que es la edad de la conciencia. Y ahí ya nos metimos a un tema un poquito incluso más profundo. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo entonces hasta la próxima.